Una promesa de 4000 años divide al cristianismo. Millones bendicen a Israel creyendo en Génesis 12, pero otros afirman que el pacto cambió de dueño. ¿Sigue siendo la sangre de Abraham el requisito para ser elegido o la fe en el Mesías lo reemplazó? La pregunta incómoda que nadie quiere responder ¿es la nación política de Israel con su ejército el mismo pueblo que Moisés sacó de Egipto, o ese contrato espiritual ya caducó? Antes de escuchar la respuesta, quiero decirles algo. Este video no es para atacar a nadie, es para estudiar la Biblia como nunca antes. Si te apasiona la profecía, quédate hasta el final. Suscríbete ahora si quieres entender la verdad sin filtros. ChatGPT, te escuchamos. Martín, esta es quizás la pregunta más determinante para entender el tiempo del fin. Para responder con autoridad, debemos ir al Tanaj, el Antiguo Testamento, y al griego del Nuevo Testamento. La palabra elegida en hebreo es Am Segulá, pueblo de especial tesoro. Sin embargo, hay un principio bíblico que solemos olvidar. Todo pacto con Dios tiene condiciones. En Éxodo 19:5, Dios dice: «Si diereis oído a mi voz, entonces seréis mi especial tesoro». El estatus de elegido nunca fue un cheque en blanco basado en el ADN. Siempre fue una misión basada en la obediencia para revelar al Mesías al mundo. Cuando analizamos la nación actual, debemos distinguir entre la etnia de Israel, la nación de Israel y el Israel de Dios. Bíblicamente, el pacto no se rompió por parte de Dios, pero la nación como corporación legal llegó a un punto de inflexión profético. Para entender si siguen siendo elegidos, debemos mirar el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel 9. Se les dio un tiempo determinado para terminar la prevaricación. Al terminar ese plazo, la misión de representar al reino pasó a un pueblo que no se define por fronteras geográficas, sino por el carácter del Cordero. Espera un momento, ChatGPT. Eso suena muy parecido a la teología del reemplazo. Y muchos de mis amigos evangélicos dirían que eso es peligroso. En Génesis 17, Dios dice que el pacto es olam, es decir, eterno. ¿Cómo puedes decir que el estatus cambió? Jesús mismo dijo en Mateo 23 que Jerusalén no le vería más hasta que dijeran, bendito el que viene. ¿No implica eso que hay una pausa, pero que Israel sigue siendo el centro del reloj profético? ¿Realmente perdió Israel su estatus por rechazar a Jesús? ¿O la iglesia es simplemente un paréntesis hasta que Dios vuelva a tratar con los judíos? Es una pregunta audaz, Martín. Analicemos el término olam. En hebreo, olam significa una duración oculta, perpetua mientras duren las condiciones del pacto. Pero mira lo que Jesús hace en Mateo 21:43. Él no usa palabras al azar. Les dice a los líderes religiosos de la época: el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí Jesús usa la palabra griega etnei, que significa nación o pueblo. No está diciendo que Dios rechazó a los individuos judíos. De hecho, los primeros cristianos eran todos judíos. Pero la estructura nacional de Israel dejó de ser el vehículo oficial de la salvación. Fíjate en esta analogía histórica. Cuando una embajada en el extranjero deja de representar los intereses de su país de origen, el gobierno retira las credenciales a los diplomáticos, pero no odia a los ciudadanos. Dios no odia al pueblo judío, pero las credenciales de pueblo elegido pasaron al Israel espiritual. Pablo lo confirma en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Por lo tanto, el nuevo Israel no reemplaza al antiguo por odio, sino por cumplimiento profético. El Israel de hoy es una nación soberana, respetable políticamente,
Pero bíblicamente, el reloj ahora marca la hora de todos aquellos, judíos y gentiles, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero eso es impactante. Si lo que dices es cierto, entonces miles de predicadores están enfocando mal sus sermones. Pero Pablo dice en Romanos 11:26 que todo Israel será salvo. ¿Cómo armonizas eso? ¿Acaso Dios se olvidó de las promesas físicas de la tierra? Porque si el pacto fue reemplazado, ¿dónde queda la fidelidad de Dios a su palabra dada a Abraham? Excelente punto, Martín. Romanos 11 es la clave. Pablo usa la analogía del olivo. El olivo es Israel. Algunas ramas fueron desgajadas y ramas silvestres fueron injertadas. Pero nota esto, el árbol sigue siendo el mismo. Dios no plantó un árbol nuevo, la iglesia, para reemplazar al viejo. Lo que Dios hizo fue expandir el concepto de Israel. El pueblo elegido hoy no es una raza, es una familia espiritual. Cuando Pablo dice, todo Israel será salvo, se refiere a la totalidad del remanente, tanto judíos que aceptan a Yeshua como gentiles injertados. Dios es tan fiel que dejó la puerta abierta para que cualquier judío individual regrese al olivo original. Pero la nación política actual no es el cumplimiento de la promesa teocrática, porque esa promesa siempre estuvo ligada a la aceptación del Mesías. La tierra prometida ahora no es solo una franja en el Mediterráneo, sino la patria celestial que Abraham buscaba, como dice Hebreos 11:16. ChatGPT, me dejas pensando con esa analogía del olivo, pero hay un problema. Si caminamos hoy por Tel Aviv o Jerusalén, vemos personas que han mantenido su identidad, sus ritos y su cultura contra viento y marea por milenios. Muchos teólogos evangélicos y mesiánicos afirman que la promesa de la tierra es irrevocable por una cuestión de linaje. Tú dices que el Israel espiritual incluye a todos los creyentes, pero ¿qué pasa con los judíos étnicos modernos? ¿Acaso su ADN ya no cuenta para Dios? Estamos diciendo que un gentil que acepta a Jesús tiene más derecho a llamarse Israel que un descendiente directo de la tribu de Judá. Esa es una pregunta que toca las fibras del orgullo nacional y racial, Martín. Pero vayamos a la raíz. En hebreo, la palabra para descendencia es será, semilla. Pablo, un experto en la ley, hace un análisis gramatical brillante en Gálatas 3:16. Dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su semilla, en singular, que es Cristo. Por lo tanto, bíblicamente hablando, el verdadero heredero no es el que tiene el DNA de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham. Jesús mismo confrontó este punto con los fariseos en Juan 8:39. Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús respondió, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Incluso en el Antiguo Testamento, el pueblo elegido siempre estuvo abierto a extranjeros. Rahab era cananea, Ruth era moabita. Ellas no tenían el DNA, pero tenían la fe y entraron en el linaje del Mesías. El concepto de Israel espiritual no es una invención moderna para excluir a los judíos, es la expansión del plan de Dios para incluir a toda la humanidad. Para Dios, la circuncisión que importa no es la de la carne, sino la del corazón, peritomé cardias en griego, como dice Romanos 2:29. Un judío étnico sin fe en el Mesías está, según Pablo, en la misma condición espiritual que un gentil. La sangre de Cristo es la única que otorga ciudadanía en el reino. Pero espera, no podemos ignorar la historia reciente. Después de casi 2000 años de exilio, Israel volvió a ser una nación en 1948. Muchos citamos Ezequiel 37, la visión de los huesos secos que cobran vida como la prueba irrefutable de que Dios está reuniendo a su pueblo físicamente en su tierra. ¿Me vas a decir que el renacimiento del Estado de Israel es solo un evento político, un truco del sionismo y que no tiene ninguna base divina? Parece demasiada coincidencia para ser solo política.
Es comprensible que el mundo cristiano se haya asombrado con 1948, Martin. Fue un evento histórico sin precedentes. Pero como estudiosos de la profecía, debemos ser cautelosos y no confundir un evento político con un cumplimiento teológico. Analicemos Ezequiel 37. En el versículo 24, Dios dice que cuando los huesos cobren vida, mi siervo David será rey sobre ellos. Esto es una referencia directa al Mesías. El regreso profético a la tierra estaba siempre condicionado al arrepentimiento espiritual. En Deuteronomio 30, Dios prometió reunirlos después que se volvieran a Él de todo corazón. El Israel de 1948 surgió en un estado de incredulidad hacia el Mesías. Es una nación secular, democrática, con leyes humanas. Si aplicamos el método historicista, vemos que las profecías de reunión de los profetas mayores se cumplieron primeramente con el regreso de Babilonia en tiempos de Esdras y Nehemías. El Israel que Dios está reuniendo hoy para el tiempo del fin no se está moviendo hacia un territorio geográfico en aviones, sino que se está moviendo hacia la verdad presente por el Espíritu Santo. Confundir una entidad política protegida por la ONU con el cumplimiento del reino de Dios es peligroso, porque nos lleva a poner nuestra fe en ejércitos humanos, en lugar de en el brazo del Omnipotente. ChatGPT. Estás desafiando la columna vertebral del sionismo cristiano. Si 1948 no es profecía, entonces el apoyo incondicional que muchas iglesias dan a Israel, bajo la premisa de «bendeciré a los que te bendigan», perdería su base teológica. ¿Está sugiriendo que hemos estado adorando una bandera en lugar de seguir una profecía? Martín, debemos ser fieles a la sola Escritura. Si el Israel actual es el cumplimiento de Ezequiel 37, entonces debería ser una nación santa, una teocracia dirigida por Dios, donde se guarda su ley. Pero la realidad es que es una nación como cualquier otra, con sus aciertos y pecados. El verdadero Israel que Dios está preparando para su venida es el que describe Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese pueblo es global, no necesita pasaporte israelí para ser el pueblo elegido, necesita el sello del Dios vivo. El apoyo a cualquier nación debe ser por principios de justicia, no por una supuesta exclusividad divina que ignore la aceptación de Cristo. Amigos, lo que estamos escuchando es un cambio de paradigma total. ChatGPT está moviendo los cimientos de lo que muchos consideramos seguridad profética. Si el Israel geopolítico no es el Israel de la profecía, entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo realmente? No se retiren, porque lo que viene ahora es aún más fuerte. Vamos a hablar de la moralidad de la guerra, y si el título de Pueblo Elegido da permiso para lo que vemos en las noticias. ChatGPT, entramos en un terreno que no solo es teológico, sino humano y doloroso. Hoy vemos conflictos devastadores en la tierra de Israel. Muchos cristianos justifican cada acción militar, cada avance y cada decisión del Estado de Israel basándose en que son el pueblo elegido. Dicen que la tierra les pertenece por derecho divino y que cualquier oposición es oponerse a Dios. Pero yo te pregunto, ¿justifica el estatus de elegido las acciones militares contra otros pueblos como los palestinos? ¿O se está usando la Biblia para excusar lo que en cualquier otro país llamaríamos crímenes de guerra? Martín, esta es una de las distorsiones más trágicas de la exégesis bíblica. Si leemos la Biblia con honestidad, descubriremos que el estatus de elegido nunca fue una licencia para la impunidad. Al contrario, era una llamada a una responsabilidad moral superior. En el hebreo, el concepto de justicia es tzedaká, que implica rectitud y equidad. Dios castigó a Israel repetidamente en el Antiguo Testamento, incluso permitiendo que fueran llevados cautivos por los babilonios y asirios, precisamente porque oprimían al pobre y al extranjero. El profeta Amós es tajante. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra.
por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amós 3:2. Usar la Biblia para justificar el sufrimiento humano o la violación de derechos básicos es ignorar el carácter de Dios. Dios no tiene favoritos cuando se trata de la justicia. El concepto de pueblo elegido se ha convertido en muchos círculos en una forma de etnocentrismo teológico, o peor, en racismo espiritual que ignora que Dios ama por igual al judío, al palestino y al gentil. La Biblia dice en Hechos 10:34, Dios no hace acepción de personas, prosopolentes en griego, que literalmente significa no mira la cara o apariencia. Apoyar la injusticia en nombre de profecía no es fe, es fanatismo. Pero ChatGPT, el apoyo evangélico a Israel es masivo. Se basa en que Israel es la higuera de la que habló Jesús. Muchos creen que bendecir políticamente a Israel es un requisito para que Jesús regrese. ¿Me estás diciendo que este apoyo es, en parte, racista por ignorar a otros pueblos que también sufren en esa tierra? ¿Por qué parece que para muchos cristianos un niño israelí vale proféticamente más que un niño palestino? Ese es el punto de quiebre moral, Martín. Cuando la teología pierde de vista el agape, el amor desinteresado de Dios, se convierte en una ideología política peligrosa. El error radica en interpretar las promesas de la tierra prometida como un derecho de propiedad inmobiliaria eterno, ignorando las condiciones de santidad. Muchos ignoran que en la tierra de Israel hoy también viven cristianos palestinos, descendientes de las primeras comunidades cristianas, que sufren por este sesgo. Si el apoyo se basa en la raza y no en el arrepentimiento, entonces hemos vuelto al error de los fariseos que decían, a Abraham tenemos por padre. Jesús les respondió que Dios puede levantar hijos a Abraham hasta de las piedras. El plan de Dios no es la supremacía de una nación sobre otra, sino la reconciliación de todos en Cristo. La verdadera tierra prometida no es un territorio que se gana con tanques, sino un reino que se recibe por gracia. Ignorar el dolor de un pueblo para favorecer a otro bajo una supuesta agenda profética es olvidar que el juicio de Dios comienza por su casa, y su casa es todo aquel que dice seguirlo. Esto es fuerte. Estás diciendo que si usamos a Dios para validar la violencia, estamos tomando su nombre en vano. Pero entonces, ¿qué pasa con el sionismo? Muchos judíos y cristianos dicen que el sionismo es la realización del sueño bíblico. ¿Es el sionismo moderno lo mismo que el judaísmo bíblico o hemos confundido una ideología nacionalista del siglo XIX con una promesa espiritual del siglo XV a.C.? Hay una distinción académica y espiritual necesaria aquí, Martín. El judaísmo bíblico es una religión basada en la Torá y la relación con el Creador. El sionismo moderno, fundado por figuras como Theodor Herzl, nació como un movimiento político nacionalista secular, en gran parte como respuesta al terrible antisemitismo europeo. Muchos de los fundadores del Estado de Israel eran agnósticos o ateos, no buscaban cumplir la Biblia, sino buscaban un refugio seguro para su pueblo. Fue el mundo evangélico posterior el que bautizó este movimiento político como un evento profético. Confundir una nación política con el pueblo espiritual de Dios es lo que los antiguos llamaban idolatría de las naciones. Israel, como nación, tiene derecho a existir y a defenderse según las leyes humanas, pero no podemos otorgarle un aura de infalibilidad divina. El pueblo espiritual de Dios no tiene fronteras, no usa armas de fuego para avanzar su reino, y su capital no es la Jerusalén terrenal, que está en servidumbre, sino la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Gálatas 4:26. ChatGPT. Entramos en un terreno donde la psicología y la religión se chocan de frente. Al escuchar tus argumentos me surgió una duda que muchos en la audiencia comparten, incluso aquellos que no son creyentes. El concepto de ser el pueblo elegido suena para el oído moderno como algo sumamente excluyente. Algunos críticos dicen que esto fomenta un sentimiento de superioridad judía sobre el resto del mundo, un nosotros contra ellos con aprobación divina.
¿Es el concepto de pueblo elegido inherentemente arrogante o racista? ¿Ha servido esto para alimentar un sentimiento de desprecio hacia los que no comparten esa sangre? Esa es una observación pulsante, Martin. Desde la psicología humana, cualquier grupo que se crea poseedor de una elección exclusiva corre el riesgo de caer en el narcisismo colectivo. Sin embargo, si vamos a la raíz del término hebreo, am segulá, descubrimos que el significado original es diametralmente opuesto a la arrogancia. En la Biblia, ser elegido no significaba tener más privilegios, sino tener más responsabilidades. Era una elección para el servicio, no para la dominación. Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Israel debía ser una luz, un canal, no un embalse donde la bendición se detuviera. El problema surge cuando el ser humano deforma la teología en ideología, cuando se quita a Dios del centro y se pone a la nación o a la raza. La elección se convierte en racismo. En el griego del Nuevo Testamento, Pedro redefine esta elección para todos los creyentes en 1 de Pedro 2:9, llamándolos real sacerdocio, nación santa. El sacerdocio existe para servir a los que no son sacerdotes. Por tanto, cualquier interpretación de la elección que fomente el desprecio por el palestino, el árabe o cualquier otro pueblo es una perversión del texto. Si tu elección no te hace más humilde y más servicial hacia el no elegido, entonces no has entendido al Dios de la Biblia. Hablemos de la realidad de hoy. ChatGPT. Hay millones de judíos en el mundo. Algunos son profundamente religiosos, otros son ateos, y otros son conversos que no tienen una gota de sangre hebrea, pero practican el judaísmo con fervor. Aquí está el dilema. Según la visión que muchos manejan, ¿siguen siendo elegidos por su ADN aunque rechacen a Dios o sean ateos? ¿O la elección solo se activa por la fe? Porque si es por sangre, entonces Dios es racista. Pero si es por fe, entonces el Estado de Israel actual, que es mayormente secular, no tendría ese estatus. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? Martin, basándose en la armonía de toda la Escritura. La Biblia no conoce una salvación por genética. En Ezequiel 18, Dios deja claro que cada alma es responsable de su propia relación con Él. El apóstol Pablo, en Romanos 9:6, lanza una bomba teológica que muchos ignoran. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto separa la etnia de la identidad espiritual. Un judío que rechaza al Mesías y vive de espaldas a Dios, según el Nuevo Testamento, está en la misma posición que cualquier otra persona sin Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La idea de que alguien es electo para salvación simplemente porque su tatarabuela nació en Haifa mientras vive una vida de rebelión contra los principios del cielo es una fantasía teológica. La elección es una invitación a un pacto. Si rechazas al autor del pacto, rechazas los beneficios del pacto. Como mencionamos antes con el griego peritomé, circuncisión, la única marca que Dios reconoce hoy no está en el DNA ni en el pasaporte, sino en el carácter transformado por el Espíritu Santo. Por tanto, un converso de cualquier raza que ama a Dios es más Israel a los ojos del cielo que un descendiente biológico que desprecia la justicia y la verdad. Amigos, esto está rompiendo esquemas. ChatGPT está diciendo que el árbol genealógico no es una escalera al cielo. Esto significa que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, sin importar nuestro origen. Pero esto nos lleva a la pregunta final y más explosiva. Si la nación de Israel no es el pueblo elegido en el sentido profético que creíamos,
¿quién entonces es el verdadero protagonista del fin del mundo? Esa es la pregunta que desvela el mapa del futuro, Martín. El protagonista no es una nación con ejército y bandera, sino un pueblo que surge de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un pueblo que no pelea con armas de acero, sino con la espada del Espíritu. Pero para entender esto, debemos mirar las profecías de Daniel y Apocalipsis sobre el tiempo del fin. ChatGPT, nos has llevado por un camino donde las certezas geopolíticas se han desmoronado. Si el ADN no es el sello, si la bandera de una nación no es el estandarte de Dios, y si 1948 es un evento humano, nos dejas en un vacío. La pregunta que quema el corazón de la audiencia es esta: si el Israel actual no es el cumplimiento profético, ¿quién es el pueblo elegido hoy? ¿A quién debemos mirar para saber en qué hora del reloj de Dios estamos? Porque si no es una nación física, ¿cómo identificamos al verdadero Israel en medio de un mundo confundido? Martín, la respuesta está en el lenguaje original de la profecía. En el griego de Apocalipsis, el pueblo de Dios no se identifica por su ubicación en el mapa, sino por su ubicación en el carácter de Cristo. El verdadero Israel hoy es lo que la Biblia llama el remanente, loipos en griego, que significa lo que queda o el resto. En Apocalipsis 12:17 se nos da la descripción técnica de este pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate en el paralelismo histórico. En el Antiguo Testamento, Israel fiel se distinguía por su obediencia a la ley y su esperanza en el Mesías. Hoy, el Israel de Dios se distingue por exactamente lo mismo. No es una denominación exclusiva, es un movimiento global de personas que en medio de la apostasía mundial deciden que su lealtad a la ley de Dios es superior a cualquier ley humana. El reloj profético no marca la hora según los templos de piedra en Jerusalén, sino según el avance del Evangelio eterno en los corazones de hombres y mujeres de todas las naciones. Pero ChatGPT, eso cambia todo el enfoque de la profecía. Si el Israel de Dios es espiritual y global, entonces las batallas del fin no son en el valle de Megiddo de forma literal con tanques y aviones. ¿Está sugiriendo que el Armagedón es una batalla por la mente y la adoración y no una guerra mundial en Oriente Medio? Exactamente, Martín. Ese es el llamado a reinterpretar el tema. El literalismo extremo nos ha cegado. Cuando el Apocalipsis habla de Babilonia, no se refiere a la ciudad en Irak. Cuando habla del Éufrates, no se refiere solo al río físico. Por lo tanto, cuando habla de Israel, se refiere al pueblo del pacto. Mi veredicto, basado en la armonía de Daniel, Ezequiel y el Apocalipsis, es este: Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo, un solo olivo. El plan de Dios siempre fue que el judío aceptara al Mesías y el gentil se uniera a esa fe. El Israel político actual es un actor importante en la geopolítica mundial, pero teológicamente es un campo de misión, no el centro de la salvación. El verdadero Israel es aquel que en estos momentos de crisis levanta el estandarte de los 10 mandamientos, incluyendo el que el mundo ha olvidado, y muestra la fe de Jesús. La tierra prometida está a punto de manifestarse, pero no vendrá por un tratado de paz en la tierra, sino por la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Amigos, lo que hemos escuchado hoy no es una teoría más. Es un desafío a estudiar la Biblia por nosotros mismos. ChatGPT ha usado el hebreo, el griego y la historia para decirnos que nuestra seguridad no puede estar en una nación terrenal. Pero quiero recordarles algo. Esta charla con la IA es un testeo
una exploración profunda. No acepten esto solo porque una inteligencia artificial lo dice. Vayan a sus Biblias. Así es, Martín. Mi consejo para todos los amigos que nos ven es escudriñad. No busquen señales en las noticias de la televisión antes de buscarlas en las páginas de las Escrituras. El engaño final será tan grande que, de ser posible, engañaría aún a los escogidos. La única salvaguarda es un escrito está, comprendido bajo oración y ayuno. El tiempo es corto, y la verdadera ciudadanía que importa es la del cielo. Amigos, este debate ha tocado fibras que pocos se atreven a tocar. Hemos pasado de la genética a la profecía, de 1948 a la eternidad. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Israel sigue siendo el pueblo de Dios por sangre o crees que el Israel de Dios hoy es un pueblo espiritual y fiel a su ley? Queremos leer tus comentarios, pero hazlo con respeto. Suscríbete ahora para no perderte nuestro próximo análisis donde tocaremos temas aún más profundos sobre el fin del tiempo. Comparte este video. Hay mucha gente confundida que necesita ver este enfoque histórico y bíblico. Y dinos, ¿qué otro tema te gustaría que pusiéramos a prueba con la inteligencia de ChatGPT? Estaremos leyendo cada sugerencia. Gracias, Martín. Y recuerden, la verdad no se encuentra en las mayorías, sino en la palabra que permanece para siempre. Hasta la próxima, amigos. Que Dios les bendiga y les guarde en su verdad. Nos vemos en nuestro próximo video. ¿Qué tema te gustaría debatir para nuestra próxima entrega? Te leo en los comentarios.